Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí, y quiero darles una recomendación. Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Si tu pequeña o mediana empresa ha sido afectada por el fuerte invierno y se encuentra en las provincias declaradas en emergencia, no dudes en visitar las sucursales de Banco del Pacífico y pedir información para acceder al crédito Levántate Mi Pyme con una tasa de interés del 9.5% y cero garantía gracias al respaldo de la CFN. Además, contarás con un periodo de gracia de 3 a 6 meses antes de empezar a pagar y tendrás hasta 5 años para devolver el capital. Crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico con la garantía de CFN. Bueno, ahora sí vamos con el segmento Coach al Instante. Y hoy nos acompaña para compartirnos el lanzamiento de su tercer libro, Vi, la abeja estoica, una fábula profunda que combina aventura, filosofía estoica, crecimiento personal, un viaje de vida a través de los ojos de una pequeña abeja que nos enseña grandes lecciones. Carlos Luis Andrade, bienvenido hoy a Cosas que Pasan en este segmento de Coach al Instante. Tenemos el honor de recibirte, un gran amigo de este programa, además que fue parte también, hay que decirlo, ¿no? Claro, parte desde los inicios de este programa. Así es. Sabes que estoy arreglando el teléfono para hacer un en vivo también, pero bueno, a la gente que nos está escuchando en este momento, ahora sí, ya estamos al 100%. Gracias por permitirme este espacio en donde pueda presentar este proyecto que necesita mucha ayuda, que es un proyecto que busca ser un aporte a lo que yo llamo pandemia emocional que estamos viviendo el día de hoy en este mundo tan loco, lleno de cambios, llenos de hiperestímulos, llenos de carga laboral, producto de la hiperconectividad que tenemos. Y pues la idea de esta fábula es eso, presentarla como una opción ligerita, fresca, muy fácil de leer, pero que al mismo tiempo podamos entender ciertas herramientas que se pueden llevar a la vida muy fácil. Carlos Luis, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo nació este tercer libro? Esa inspiración en lanzarlo y por qué el nombre. A ver, siempre dije que era un apasionado de la filosofía occidental, ¿no? Y todo la conozco desde que llegué a Guayaquil por primera vez. Y aquí debo mencionar a una persona maravillosa que fue mi profesor de filosofía, se llama Ricardo Valencia. ¿En qué colegio? En el SEC. Ricardo Valencia era profesor de filosofía y yo llego de Manabí y recuerdo tanto que había que hacer un trabajo sobre los estoicos, un ensayo sobre los estoicos. Y yo le digo a Anita, no he hecho ojo, no me siento orgulloso de esto, pero Anita, no he hecho el ensayo, pasa para copiarlo. Y comencé, copia, y en eso entra el profesor Valencia. Yo me doy cuenta que me ve. Y yo, miércoles, y escucho, apúrate cavernícola, que ya vamos a empezar la clase. Y para mí es, qué bacán, el profesor me está alentando a hacer esto, y yo, bueno, cavernícola, terminaste. Espérese, profesor. Y yo le decía, profesor, mis amigos me hacían bullying porque aquí era teacher. Entonces, Manaví no solo era profesor. Acá en el colegio que yo llego es teacher. Bueno, yo ya profesor, perfecto. Me coge el trabajo y me dice, ahora sí, cavernícola, párate y explica. Y no, pues, todavía siento los pelitos como se me paran por el frío no tenía ni idea. Cavernícola, anda a la casa y mañana nos expone sobre el estoicismo. Ese día fue el primer día que cogí un libro para leer de estoicismo y hacían menciones a Séneca, a Marco Aurelio, a los grandes estoicos. En pandemia agarra fuerza en mi vida porque cuando decido montar mi escuela de coaching, a mí me gusta hablar de las fuentes, de dónde viene todo este tema cognitivo, conductual, ¿no? Y encuentro a los estoicos, que son los padres de esta vaina. Hice un par de masterclass gratuitas que me impresionó mucho porque se metieron mucho, más que ecuatorianos, la mitad habían mexicanos, españoles, sí. Y que eso me desafió a mí a meterme a estudiar profundamente, sí. Entonces, ahí cogí cuerpo esto de ir estudiando la filosofía estoica hasta llegar el día de hoy
no presentarla como quizás libros existentes que tú ves del estoicismo, en donde una persona viene y te comenta toda la sabiduría, sino mezclarla con otra pasión que yo tengo, el tema de contar historias y crear una ficción en donde sea una abeja la que, en una especie de metáfora, tenga ese viaje del héroe. ¿Para qué? Para que quien lo lea, su mente reactiva o su mente inconsciente sea la que tenga que ordenar y hacer las cosas solitas. ¿Qué fue lo que al joven Carlos Luis lo conectó con el estoicismo? ¿Qué fue lo que le hizo clip? Por ahí es. ¿Qué fue lo que te llamó la atención cuando empezaste a leer? Me ayudaba a resignificar lo que estaba viviendo en ciertos momentos, a ver lo que estaba viviendo, las adversidades que estaba viviendo en ciertos momentos desde otras perspectivas. Eso hacía que suelte emocionalmente, que no vea lo que estaba viviendo, la adversidad de dejar a mi papá, etcétera, etcétera, como algo muy terrible. O sea, lo que veías como adversidad, lo que veías como adversidad, gracias a la filosofía pudiste resignificarlo o hacerlo más llevadero. Sí. Entonces te diste cuenta, oye, esta filosofía sirve para o puede ser útil para. Sí. Por ejemplo, algo que a mí me marcó, y tengo un recuerdo, que en algún momento de la historia con Gino estábamos en Gamavisión y tú me comentaste algo sobre el tema de la incertidumbre, porque en esa etapa, estamos hablando de 2016, en esa etapa en donde yo experimentaba este tema de vivir conforme a la naturaleza, de aceptar a la naturaleza como algo impredecible y la incertidumbre. Recuerdo que en esa experimentación yo hice un comentario que decía, a mí me encanta la incertidumbre, me encanta cuando tengo un problema y no sé qué va a pasar, porque cuando comencé a ver la incertidumbre desde otra perspectiva, comencé a disfrutarla. Correcto. Y eso me ayudaba a transitarla. Entonces, ¿cuál es esa otra perspectiva de la incertidumbre? Por ejemplo, a mí me asusta mucho. Siempre lo converso con Gino. Gino siempre me claro, dice, tienes es que la aceptar idea la es, incertidumbre, es parte de la vida, ¿no? Por eso en la transición la idea es, antes de eso, la incertidumbre era un enemigo, era como que no me gusta la incertidumbre. Te retrae. Pero gracias a la filosofía estoica que fue explorando Carlos Luis, decidió asumir, es que la incertidumbre es lo realmente cierto. Exactamente. ¿Sí? Y nosotros nos aferramos a esa pseudo seguridad de la certeza porque es lo que nos enseñaron, ¿sí? Pero es el miedo como emoción la que te permite aferrarte a la certeza, el apego. Pero cuando tú aceptas la incertidumbre, acaricias la incertidumbre, todo es posible porque como no te aferras a nada, entonces nada te pertenece, nada te daña. Pero cuando tú te aferras a algo es cuando duele porque no lo tienes. Y antes de que vean... te felicito por el agradecimiento. Tú haces el agradecimiento a tus hijos nacidos y a los no nacidos. Sí. ¿Sí? Ese es un formato muy humano porque nosotros no dignificamos a nuestros hijos no nacidos. Solo creemos que hijos son aquellos que nacen, se desarrollan. No, hijos también son aquellos que no alcanzan a nacer y se les hace el duelo respectivo y se les hace la reverencia y el respeto que se merece. Y te felicito porque yo tengo desde los 19 años de mi hijo. Un día me pregunta, me dice, papá, ¿y por qué no tuviste más hijos? ¿Por qué no me diste más hermanos? Le digo, de un ratito. Paré y me puse a escribir. Y le envié una carta a Kevin que le decía que él tenía 4 hermanos no nacidos y 1 nacido que era él. Entonces, yo tengo 5 hijos al igual que Carlos Luis, porque cada uno de nosotros tenemos hijos que nacen, hijos que no nacen. Y todos merecen el mismo respeto. Así es. Mira que has tocado un tema que también en algún momento de mi vida me ayudó, porque, ojo, yo no te voy a decir que agradezco que me haya pasado eso, no, si volviera a vivir y puedo elegir no hacerlo, no, elijo que no pase eso. Sin embargo, el enfocarme en el aprendizaje que tuve junto a mi esposa después de vivir juntos, la pérdida de 2 hijas, hizo que el dolor lo vea desde otra perspectiva también y que pueda sobrellevarlo también. Enfocarlos en qué nos está diciendo la vida, qué estamos aprendiendo. Vivir esos momentos de incertidumbre, por ejemplo, esos 10 días en donde sabíamos que nuestra hija debía operarse, pero, hey, conscientes, Gaby, vamos a ver, que tenga lo que tenga que pasar. El doctor dijo esto, hey, no nos emocionemos,
pero tampoco. Los estoicos a eso le llaman ataraxia, ese estado de equilibrio, apateia, control de las pasiones. Entonces yo recuerdo tanto, y que Gaby después, cuando leyó este libro, dice, ahora entiendo por qué me decías esto. ¿Por qué? Porque yo trataba de surfear esa ola de mi vida de forma consciente para poder reaccionar de mejor manera. Entonces, y cuando sucedió eso, definitivamente el haber observado, el aprendizaje que me había dado esa experiencia, me ayudó a salir adelante. De hecho, aportó a mí como una especie de necesidad de poder guiar a otros o ayudar o compartir lo que a mí me había servido. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cómo así una escuela de coaching? ¿Cómo así? Pues eso que pasó tiene mucho que ver. Y no lo agradezco, pero sí lo utilizo a mi favor. Claro, ojo, no se agradece el mal que te pasa. Así es. Se agradece la experiencia o el aprendizaje que tú logras sacar de esa experiencia desagradable o incómoda, ¿no? Porque a veces confundimos, creemos que el trauma es el que se agradece. No. Se agradece es que estoy vivo para poder transitar las experiencias y también aprender de aquello. Exactamente, no es que no agradezco, no es que quiero que, no. Claro, a veces se interpreta mal cuando dice, es que tienes que ser agradecido. Tú agradeces la vida, pero no agradeces el mal que te ocurre. Así es. Correcto. Y ahora todo esto te ha traído a este tercer libro, Carlos Luis. Toda esa experiencia, Sí. lo vivido, y aquí se plasma un poco entonces esa parte. Aquí se plasma eso y muchas cosas más. Fíjate que en el agradecimiento también está a los estoicos de este mundo, los divulgadores y los no divulgadores. Porque no todas las personas son divulgadores de una filosofía. En mi caso soy comunicador social, o sea, está en mi ADN. Yo soy un divulgador de información. Esa es mi tarea y mi trabajo. Sí. No me siento cómodo hacerlo desde esa perspectiva de pronto egocéntrica. Mira, yo te digo que el estoicismo es así, tienes que hacer esto. Por eso elegí y me sentí muy cómodo en esta ficción, en donde hablo de un personaje que se llama Abejardo. Abejardo es el hijo de la reina madre. Es un zángano. ¿Se acuerdan de la abuelita? Parecido. No desarrolla ninguna habilidad. Le daban todo. Entonces él fue desafiado. Y él, un poco siguiendo ese ego, en busca de la gloria por mí, no por mi madre, porque lo estaban comparando con la mamá. ¿Cómo te atreves a decir que yo no soy como mi madre si yo voy a ser el líder? Se pega un viaje y la naturaleza le va enseñando a través de varios personajes, a través de la tormenta, del águila, del bosque oscuro, de las flores. De cómo él hay una parte bonita que a mí me encanta cuando él es azotado por una lluvia y la lluvia le caía en la cabeza y el pana iba de arriba hacia abajo, ¿no? Cayendo a velocidad, ya entregado ya a morir. Y él observa cómo las flores se cerraban. Y es lindo ese fenómeno, cuando tú ves que la flor está abierta y comienza a llover y la flor como que se cierra. O tú la tocas y la flor se cierra. Sí. Y él decía, bueno, las flores no pueden controlar que el agua les caiga o no les caiga, pero sí pueden cerrarse para protegerse. Entonces él dijo, yo voy a hacer lo mismo. Entonces puso su objetivo y es como que la flor lo estaba esperando a que él llegue para poder cerrarse y protegerlo de la lluvia. Entonces, temas como este, me explico, temas como este es lo que se comparte. Yo te escucho contar, narrar eso y a mí me lleva eso pues a la vida práctica, pero narrado desde otra perspectiva, ¿no? Desde la abeja, pero realmente esto te lleva a la vida, a lo que nos pasa en el día a día, cómo a veces sentimos que la lluvia nos cae encima y que nos vamos y que lo que queremos hacer a veces no se da, pero trazando un objetivo lo podemos lograr. Y ahí el tema es que en la tormenta tú vas a decidir quién es la tormenta en tu vida. De pronto la tormenta es un nuevo trabajo y un todo miedo lo que implica. También. De pronto la tormenta es esa persona que mal se las llama tóxicas,
y que está ahí en el trabajo para ponerte a prueba. Y de pronto Sí, la tormenta ¿no? eres tú mismo. O de pronto la tormenta eres tú mismo, entonces, Claro. o parte de ti que te está saboteando. Entonces, eso es lo lindo de una fábula. Por eso creo que me siento muy cómodo y de hecho tengo ideas en que este personaje siga teniendo aventuras para Claro. seguir conversando. Pregunta del millón. ¿Qué hizo que la metáfora se centrara en la abeja? ¿Qué significado simbólico tiene la abeja en tu vida? Mira, primero te digo la inspiración Ya. y después me trepé a la camioneta de lo que significa realmente la abeja. La Ya. inspiración fue Marco Aurelio. Marco Aurelio le gusta mucho contemplar la naturaleza. Y es mucho de los naturalistas, de Heráclito, ¿no? De tener un problema y contemplar la naturaleza, y en la contemplación de mira el agua de esta cascada que cae en la piscina y cómo al caer en la piscina tú escuchas la reacción, pero si te quedas viendo el agua, vas viendo cómo se va calmando todo y en las esquinas está totalmente calmada. O sea, todo pasa en algún momento, hay reacción al inicio, todo cuesta al inicio, no lo sé. En esa contemplación, Marco Aurelio tiene algunas frases, una de esas es cuando le preguntan, oye, ¿y cómo saber si lo que hago es bueno o es malo? Y él dice, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Si no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. Esa frase a mí me hizo clic como para pensar en abejas, pensar en un zángano, desarrollar habilidades, que es algo que en lo que yo trabajo. Y después yo digo, pero wow, o sea, abeja significa vida. Claro. La polinización de las hecho, abejas, así llevan es. vida allá donde no hay. Entonces creo que a la final mi mente inconsciente, cuando encontró la frase, dijo, bueno, vamos, hagámoslo, pero yo no estuve consciente de lo que significaba realmente la abeja, pero ahora sí. Y digo, wow, o sea, aquí el llamado es que la gente adquiera este conocimiento y lo polinice y lo comparta, que su hijo también lo pueda leer, que lo lea su mamá, que lo lea su papá, que lo lea sus amigos y que polinicen el mensaje. Es decir, que es un libro para todo público. Sí. Sí. Claro, Luis, lo has hecho más, es una filosofía que puede ser dura para Amigable. muchos, la has hecho amigable a través de una fábula, una metáfora muy rica, y escuchándote, inclusive tus restos del libro salen porque el zángano es uno, la reina también es estoica, las obreras son estoicas, entonces hay que ver las perspectivas de los diferentes miembros de la colmena, porque la reina renuncia a muchas cosas para poder cumplir su rol de reina. Entonces cada uno hace una renuncia a otras cosas. El zángano, en cambio, como que aparentemente la ve más fácil, pero al final él renuncia a la vida para poder procrear, o sea, para poder propagar la Así especie, es. ¿no? Esa es en la realidad. Claro. Sabes que hay otra cosa, fíjate que yo creo que uno de los grandes desafíos que se plantea en esta fábula es poder recopilar la filosofía estoica en una fábula toda. Me explico, hay herramientas y hay cosas que se escapan. Ojeando en este momento el libro, siento que cada nombre de cada capítulo son una herramienta. Sí, son herramientas que tú nos estás proporcionando a las personas que están leyendo para que lleven una vida de una mejor manera, ¿verdad? Sí. Que transite en esta vida a veces sin esa lucha del por qué me pasa aquí, aceptemos lo que está sucediendo, entre otras cosas de lo que estoy hojeando. Me parece un gran aprendizaje, Carlos Luis. Sí, este viaje de la abeja, en cada capítulo aprende una herramienta estoica. Okay. Entonces, y lo que les decía, la escuela, el pensamiento estoico no es una escuela que surgió como algo estructurado. Por eso hay mucha crítica, porque se la critica por una herramienta y sin embargo no se logra ver la filosofía en su complejidad. Yo creo que el gran, no sé si mérito, pero el desafío que me planteé es que en un libro, este libro puede ser para un iniciado en la lectura, pero si le gusta la filosofía, en esta pequeña fábula puede encontrar la esencia en la complejidad de la filosofía estoica, que si bien es cierto, no es esa estructura perfecta, pero vas a encontrar ahí. Capítulo 3, la naturaleza es impredecible, la vida es impredecible también. Totalmente. Totalmente. Imagínate, Abejardo se encuentra con una tormenta y la tormenta llueve, rayos, ¿verdad? Y el zángano le dice, oye, tormenta, ya, para.
que voy volando. Actora. Que soy el hijo de la reina, Claro. y te ordeno que... Y se le ríe porque le dice, ¿y qué te hace pensar, pequeña abeja, que tú me puedes dar órdenes a mí? Y él le dice, pues no, mi linaje, yo soy la reina madre, Aurelia, lo más bacán que hay aquí, ¿no? Y la tormenta le dice, mira, ni siquiera yo sé cuándo parar, Ujú. porque la naturaleza es impredecible. Pero ¿cómo? Si mi mamá es una líder y mi mamá le dice a las abejas qué hacer y ellos la cumplen. Entonces ahí empieza todo un cuestionamiento sobre el tema del liderazgo, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? ¿El liderazgo se hereda? ¿El liderazgo es tener un cargo, ser el hijo de la reina? ¿O el liderazgo es algo que vas construyendo? Y la tormenta le dice, mira, pequeña abeja, no es mejor marinero quien hace andar al barco, es el que lo sabe guiar a través de la tormenta. Entonces, fíjate que les voy metiendo el tema de liderazgo, le voy metiendo ahí un poco las cosas que hago, ¿no? Un poco las cosas que hacemos en nuestros talleres, en nuestros cursos. Por eso es un libro para que la gente se inspire a tener acción y desarrollabilidad. Carlos Luis, este libro ya se lanzó, ¿verdad? Vas a seguir haciendo, yendo a medios, yendo a diferentes ciudades para presentarlo. ¿Y viene algún taller de la mano de este libro? Mira, se lanzó, sin embargo, la vida de un libro no es solamente un lanzamiento. El lanzamiento es simplemente el inicio. Ajá. Por eso cuando no podíamos venir a la entrevista, yo le digo, amiga, tranquila, o sea, un libro necesita ayuda muchas veces. Claro. Y sí, tengo pensado algunas cosas, por ejemplo, en segunda fase y en tercera fase. Primera fase, lanzamiento del libro. Y ahora estamos en eso. Lanzando el libro, que la gente lo conozca. Hoy me ha hecho una publicación linda el Diario El Universo. Oye, muy linda, muy linda. Y me escribió una amiga que juega básquetbol conmigo, Cuca, y me dice, Carlos Luis, yo soy amante, he leído tu entrevista, genial. Entonces, estamos en esa etapa en donde necesitamos que la gente la escuche, que le llame la atención, que se atreva a leer. Pero hay una segunda etapa en donde sí vienen programas. Por ejemplo, hay un programa de construcción de cultura organizacional con el libro. Ah, qué bueno. Imagínate, son 2 meses en donde la gente en la semana lee 1 o 2 capítulos con 4 preguntas extensivas para que lleven el aprendizaje del capítulo a su vida y al trabajo, ¿verdad? Y al final tener un encuentro en donde podamos profundizar más. Pero fíjate, son 2 meses en donde la gente está hablando en la empresa de estas herramientas estoicas que te ayudan a la resiliencia, que te ayudan a la gestión del cambio. Te cuento que el año pasado que tuve la oportunidad de conocer por primera vez Santa Cruz de la Sierra, conocí un filósofo estoico chileno. Entonces, y en esas disquisiciones hacía algunas argumentaciones como las que tú tenías, que a lo mejor la gente, los que estudiamos psicología, tendrían que transitar por el tema de aprender la filosofía. Pero es algo interesante porque los alcances de la construcción, probablemente el estoicismo, cuando se origina como una corriente filosófica, no tenía la idea del impacto que iba a tener en Occidente. Asimismo, en Oriente existen personas que podrían ser denominadas estoicas o filósofos que fueron estoicos sin haber sido reconocidos dentro de la corriente. Y lo chévere en tu posición actual de ser un portador, un portaestandarte en Occidente del estoicismo moderno, es elevar un poco más el discurso de los estoicos, porque este psicólogo chileno se portó muy radical en un momento, entonces perdía la visión estoica, porque el tema de la flexibilidad y el incorporar algunos aspectos del fluir de la naturaleza implica que tienes que tener estructura. Y a mí me parecía rico cuando me decía Katia, a través de una metáfora es más rico enseñar y educar formas de vida que son sanas, como la filosofía estoica, que Jesús fue un estoico, ¿sí? Sócrates fue un estoico, Buda fue un estoico, Mahoma fue un estoico, desde la visión de los que podemos percibir el estoicismo. Pero al no ser reconocido dentro de la plantilla, tú dirías, no,
Por eso en el agradecimiento que tú haces a los que no existen con esta denominación, implica que una persona que compre el libro de Carlos Luis, que entre, no necesariamente se convierte en un estoico, pero sí puede vivir una filosofía estoica sin darse cuenta. O puede haber personas que están transitando en la vida ya cumpliendo estos parámetros y ni siquiera se habían dado cuenta, y al leerse el libro lo que hacen es reconocer, ve, pero mira, así han llamado esto o esto. O sea, más o menos, sí, tu intención no es evangelizar en estoicismo, sino que... Fíjate que uno de los primeros cuestionamientos que tuve de una persona cercana de mi familia cuando le dije que iba a sacar una fábula estoica, me dice, pero es que yo soy católica. No es tu mamá, no es tu mamá. No. Nosotros somos católicos. Claro, pensaban que estabas yendo contra. Exactamente, y le digo, mira, a mí el estoicismo me ha ayudado a ser mejor cristiano. Uh-huh. Y por ejemplo, y sí, yo sé que en el camino me voy a encontrar con filósofos rígidos, Sí. en donde me van a dar palo por alguna cuestión, pero fíjate que el estoicismo... Es que me río porque yo asumí el budismo hace más de 30 y pico de años y transité por lo mismo que él, porque piensa la gente que yo era ateo, que era el diablo, sí, y nada que ver, es una filosofía. Así es. Entonces, claro, tengo gente que me dice, pero si en la Biblia está todo, ¿por qué voy a comprar ese libro? Uh-huh. Me explico. Y lo que les iba a comentar es que, por ejemplo, a mí el estoicismo me ha ayudado a ser mejor cristiano. Y van a haber filósofos rígidos como también otros evolucionados. Cuando lean la fábula, por ejemplo, van a ver que en el estoicismo se habla de 4 virtudes cardinales. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo fuera un estoico rígido, 4 virtudes, chao, punto, claro. nos vamos. Pero no, yo agrego 3 virtudes más, que en mi criterio son fundamentales para transitar el mundo que vivimos hoy. Actualmente, por supuesto. No lo sé si en la época de Zenón de Sitio, no lo sé si en la época de Rufo, no lo sé si en la época de Epicteto. Uh-huh. Epicteto y Musonio Rufo hubieran puesto esas 3 virtudes que yo pongo acá. Ahora, esas 3 virtudes, 2 coinciden con las virtudes de la Iglesia. ¿Cuáles son de Santo esas? Tomás, fe y esperanza. Ah, bien. Y hay una virtud que no coincide con la de la Iglesia. Entonces, los católicos van a sentirse, ay, qué lindo, mira. ¿Cuál es esa? Ahí está, ¿no? Ahí está, que Carlos Luis tiene la virtud de la Iglesia ahí. Pero hay una que no coincide. ¿Cuál? Y que es el tema de la caridad. No por menospreciar a la caridad, que tiene que ver, que es poco comprendida, Uh-huh. ¿no? Porque aquí la gente dice caridad es como dar caridad, como que regalar algo, y no es el significado. Y a la final en las traducciones se va perdiendo ese verdadero significado, ¿no? Esa virtud es la solidaridad, que para mí es fundamental en el mundo de hoy. Pensar en los demás, sin olvidarte de ti, sin perder el control de ti, pero sí estamos viviendo un mundo en donde por esta hiperconexión, en realidad lo que estamos logrando es desconectarnos. ¿Me explico? Sí, lo tengo claro porque, a ver, la IA lo que hace es coger cuantitativamente la información que se repite, no importa si es buena o mala, y la mayoría es basura. Entonces, nosotros vivimos un mundo de ficción creyendo que es la realidad, y es lo que tú hablas, nos desconecta de nuestro ser y esencia. Y de la esencia. Porque tú consultas algo y como se repite normativamente, no quiere decir que sea lo correcto o lo adecuado o lo virtuoso, y te alejas de ser una persona equilibrada, ecuánime, con amor propio, compasión, templanza, y te alejas de todas las virtudes cardinales, ordinales y regulares, porque desgraciadamente ni siquiera las órdenes religiosas están libres de extraviarse en el camino, porque se quedan en la rigidez de es que esto tiene que ser así, y aún así ya te estás perdiendo, porque tú no puedes alejarte de un ser humano porque tiene un dogma diferente al tuyo. Es. Bueno, me voy a un corte comercial y quiero darles una recomendación. Con Hipoteca Pacífico bajamos tanto la tasa que ahora comprar una casa es alcanzable para todos con una tasa de 7.5% hasta $500,000 en el mejor plazo de hasta 20 años y con 3 meses de gracia. Banco del Pacífico, simplemente el mejor. Ya regresamos. Las mejores marcas del mercado tienen algo que decirnos. Inicio de espacio publicitario. Bajamos tanto la tasa que ahora los casados que casa quieren, casa tienen.
Deja de soñar y empieza a empacar. Con Hipoteca Pacífico te damos una tasa de 7.5%. La mejor del mercado. Financiamiento de hasta $500,000. Lo mejor que puedes encontrar y hasta 20 años plazo con 3 meses de gracia. Solicítalo en nuestras agencias. Banco del Pacífico. Simplemente el mejor. ¿Eres un erudito de los deportes? ¡Demuéstralo! Juega hoy mismo en micasino.com. Realiza una combinada en tus deportes favoritos y explota ese talento innato que tienes. Además, si te registras hoy con el código WQ Radio, obtienes el doble de tu primer depósito. Te regalamos dinero gratis para que juegues, ganes y cobres. micasino.com. Oster es sinónimo de calidad, por eso nos encanta formar parte de tu hogar. Tus electrodomésticos, solo en la mejor marca. Freidoras de aire, cafeteras, licuadoras, batidoras, cocina y línea blanca. Oster es genialidad a tu servicio. Encuéntralas en todas las tiendas y almacenes a nivel nacional. Otra genialidad Oster, 100 años, lo bueno es para siempre. Bajamos tanto la tasa que ahora los casados que casa quieren, casa tienen. Deja de soñar y empieza a empacar. Con Hipoteca Pacífico te damos una tasa de 7.5%. La mejor del mercado. Financiamiento de hasta $500,000. Lo mejor que puedes encontrar y hasta 20 años plazo con 3 meses de gracia. Solicítalo en nuestras agencias. Banco del Pacífico. Simplemente el mejor. Todos tenemos el mismo sueño, ganar dinero y divertirnos mientras lo hacemos. ¿Nos crees si te decimos que es posible? Juega y gana en micasino.com con las mejores ofertas y promociones. Te traemos una irresistible. Si te registras hoy mismo con el código WQ Radio, recibirás un bono que multiplica el doble tu primer depósito. ¿Qué esperas para comenzar? Sin excusas, empieza hoy mismo y empieza a ganar. micasino.com. Continuamos con más de Cosas que Pasan. Fin de espacio publicitario. Y regresamos con más de Cosas que Pasan. Todos tenemos el mismo sueño, ganar dinero y divertirnos mientras lo hacemos. ¿No crees que si te decimos que es posible? Juega ahora en micasino.com con las mejores ofertas y promociones. Te traemos un irresistible. Si te registras hoy mismo con el código WQ Radio, recibirás un bono que multiplica el doble de tu primer depósito. ¿Qué esperas para comenzar? Sin excusas, empieza hoy mismo y empieza a ganar. Y también Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Si tu pequeña o mediana empresa ha sido afectada por el fuerte invierno y se encuentra en las provincias declaradas en emergencia, no dudes en visitar las sucursales de Banco del Pacífico y pedir información para acceder al crédito Levántate Mi Pyme con una tasa de interés desde el 9.5% y cero garantía. Gracias al respaldo de CFN. Además, contarás con un periodo de gracia de 3 a 6 meses antes de empezar a pagar y tendrás hasta 5 años para devolver el capital. Crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico con la garantía de CFN. Bueno, regresamos a esta entrevista importantísima. Gracias Carlos Luis por estar aquí. Carlos Luis nos está presentando su tercer libro, Vi la abeja estoica, una fábula profunda que combina aventura, filosofía estoica. En el primer bloque estuvimos hablando mucho de qué se trata, ¿no? Recibí una pregunta de un radioescucha, que si podemos dar un poquito de contexto de qué es la filosofía estoica, porque dice que no lo tiene muy claro. Yo les explico rápidamente. Fíjense que cuando hablamos de filosofía en este mundo vamos a poner una raya en el planeta y vamos a poner el lado oriental, que no lo vamos a tocar, pues es una materia que acá tenemos al gran maestro, que yo recién el año pasado me permití leer un libro, creo que te lo comenté, ¿no? Y me encantó el taoísmo. Me encantó el taoísmo. O sea, el budismo tenía expectativa por ti. El Tao Te Ching es maravilloso. Sí. El libro del Tao Te Ching es del lado. Buda, genial. Confucianismo también. De hecho, Confucio sí lo había leído, más por temas políticos que por temas filosóficos. Y Confucio es un gran estoico oriental. Entonces, pero en Occidente, esa gran evolución de la filosofía empieza con los naturalistas, con Heráclito, con Parménides. Me encanta mi Heráclito. Heráclito es el que dice... lo único que no cambia es que todo cambia. Un poco conversando lo que Gino decía en el primer bloque.
Heráclito es quien te dice que nunca te bañas 2 veces en el mismo río, porque el río, el agua que corre por el río, no es la misma. No es la misma, claro. Y tú tampoco. Es verdad. Y tú tampoco. Y eso a mí me ayuda muchísimo porque a veces tengo yo ideas que en algún momento y proyectos que en algún momento de mi vida los quise hacer y no funcionaron y de pronto digo, ¿y si lo vuelvo a hacer? O sea, sí funciona, ya no es el mismo tiempo, pero yo tampoco soy el mismo. Entonces, los naturalistas encontraban un poco las respuestas en la observación de los elementos de la naturaleza, agua, tierra, fuego, aire. Entonces ellos contemplaban mucho la naturaleza y ahí estaba la explicación a todo. Luego viene Sócrates, que yo le digo como el humanista. Dice, no es la naturaleza, es lo que tenemos la percepción, dentro. la interpretación. Exactamente, es lo que tenemos nosotros dentro. Y el ser humano es el centro del universo. Entonces, Sócrates es el que dice, no es lo que está allá afuera, es lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y encontraba las respuestas cuando alguien le decía, oye, Sócrates, ¿qué me compro? ¿Un iPhone o un Samsung? Sócrates los cuestionaba para que él encuentre cuál desde se su compraba. propia duda, él tomara la decisión. Entonces, él era el rey del desafío, del cuestionamiento, el método socrático, la mayéutica. Y Sócrates tuvo sus 2 alumnos, Platón y Aristóteles, que fue la Academia del Liceo. Hasta ahí, todo en orden. Naturalistas, Sócrates. Pero, ¿qué pasa en el mundo occidental? En Macedonia hay un tipo que se llama Filipo, rey de Macedonia, que decide formar el mejor ejército de Occidente. Y Filipo dice, mira, para formar el mejor ejército de Occidente, nosotros tenemos que ser grandes guerreros y forjar nuestro cuerpo, pero también tenemos que forjar nuestra mente y el espíritu. Y lo lleva nada más y nada menos que a Macedonia Aristóteles. Y Aristóteles era el profesor de su hijo Alejandro Magno. Más o menos como que Daniel Noboa, Aristóteles era el profesor de los hijos de Daniel, ¿verdad? Y genial, y me parece maravilloso, pero yo estoy seguro que el niño de Tarifa no va a tener acceso a Aristóteles. Claro. Y en esa época no había clases virtuales ni ¿entiendes? Ni tecnología. Está el ejemplo explicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Alejandro Magno se hace cargo de este gran ejército macedón, conquista el infinito y más allá. Y todo Occidente cambia. Porque tú ibas a buscar abajo y no, ya no necesito trabajo porque me compré tres personas que compré de Oriente, me los trajeron acá como esclavos y ellos hacen tu trabajo. Son más baratos y no les tengo que pagar. Solamente los compro y ya está. O tú vas a vender tus productos y dices, no, si de Oriente trajimos productos más baratos que los tuyos y más grandes. ¿A qué se parece esa circunstancia? ¿Acaso no es la circunstancia que estamos viviendo en el mundo de hoy? Y comienza a existir una pandemia emocional en donde surgen una gran cantidad de escuelas. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar el problema emocional de pensamiento que existía en Occidente. A esa época se la llama el helenismo y surgen los cínicos, neoplatonicismo, estoicismo y un montón de escuelas filosóficas. Esa es la razón porque en ese momento de la historia en Occidente se abren las escuelas filosóficas, entre ellas los estoicos, que eran unos tipos que iban al parque y en el parque al pueblo, al verdadero pueblo, trataban de hablarles de estas herramientas. En el pórtico del parque, ahí se sentaban. El pórtico en griego significa estoa y de ahí el nombre estoicos. Estoico. Mira, súper interesante todo ese antecedente de lo que nos estás explicando y el porqué de cada cosa, ¿no? Y claro, y de ahí un poco el porqué las circunstancias de Occidente de la época se parecen a lo que vivimos ahora. Hoy, ¿cuántos comerciantes no están afectados por Temu? ¿Qué pasa con Matanga, Ecuador? ¿Saben quién es Matanga, Ecuador? Busquen Pero no es Matanga y Burundanga, ¿no? No. Matanga en Instagram, Matanga, Ecuador, es un artista ecuatoriano que dibuja al estilo de los Simpsons. Ah, sí, aquí lo tengo. Y Matanga, Ecuador, ha dibujado a muchísima gente a nivel internacional. Artistas famosos le han enviado su foto y han publicado obras de Matanga, Ecuador. Lo estoy viendo en redes, es increíble. ¿Qué pasa con Matanga, Ecuador, ahora que tú le das al chat de GPT tu foto y le dices, oye, claro, hámela como los Simpsons?
Claro, en menos de un minuto ya tiene... Pero menos de un igual minuto. siempre existe la parte humana que no va a tener el chat GPT. Va a tener un parecido, pero Negativo. no esa pizca. No, Mi igual, querida, que igual. que igual. No te queremos matar la esperanza. Sí, no pero quiero. creo que el libro te va... A ver, la realidad supera la ficción y nosotros, yo vengo de padres artesanos, la artesanía perdió el valor con la industrialización. Entre el ChatGPT, todos amamos a Matanga, qué buen Matanga, pero tengo mi iPhone, mi teléfono Que y te hace hago... lo mismo, Claro, entonces esto de la sobreestimulación en redes y la comercialización mata a la humanidad. Definitivamente estamos matando. Y sabes qué, para ir más allá, por eso un estoico, Claro. los estoicos son criticados como que son muy, yo vivo Simplista, en mi mundo. simplista, Sí, claro. exacto, yo vivo en mi mundo y no me interesa lo Claro. que le pase a Matanga. El cinismo hubiese hecho una crítica diferente. Entonces, exactamente. bueno, es que Matanga tendrá que buscar otra cosa para irse Claro. con Burundanga, pero no hay lío. Exactamente. Entonces, Mira. el cinismo diría, no es posible. Ahí Claro. viene, ahí, Sí, Katia, sí. tú tendrías que ser cínica y acá Sí. histórico. Yo, No. Mira, Claro. lo contacté a Matanga. Le escribí a Matanga y le he dicho que he pensado mucho en él, que he conversado y estamos por sentarnos a tomar un café para conversar. Chévere. ¿Por qué? Porque fíjate que le pregunté al ChatGPT y le digo, oye, ChatGPT, ¿y qué pasa con Matanga Ecuador? Y entonces ChatGPT me responde, me dice, mira, Carlos Luis, la inteligencia artificial viene a sumarnos, ta. Lo que yo dije. Exactamente, viene a sumar, viene a desarrollar las habilidades. Perfecto. Y le digo, pero... Y me endiosa también, me dice, tú eres muy humanista, tú no pierdes tu esencia. No, pero el ChatGPT es bueno y viene acá y está bien. El problema no es el ChatGPT, es cómo reaccionamos. Pero ¿por qué tiene que ver este libro con esto que estoy contando? Porque si tú haces un análisis de la sociedad, probablemente del 100% de las personas, el 90% de las personas no tenga ese enfoque que tú estás teniendo. Claro, es verdad. Yo diría que un 10% de las personas es el que dice, ya me levanto hoy día y ya no tengo trabajo. Mi trabajo lo hace el ChatGPT, qué bacán. Ahora voy a hacer otra cosa. Y con esa alegría, no. Es un golpe durísimo. Claro. Es otra la realidad. Y te toca vivir duelo. Así es. Te toca vivir un duelo. Claro. O sea, sí. ver invadido las redes de lo que a ti te costaba y lo que a ti te ayudaba a ganarte la vida y ahora cualquiera lo hace. Te toca vivir el duelo. Y en segundos. Y así como Matanga, hay muchas, pero muchas personas el día de hoy que la empresa le dice, mira, ChatGPT me está haciendo el análisis de datos que ustedes 10 en el departamento financiero de análisis de datos, ustedes 10 me hacían, pero ya ChatGPT ya le subo todo y él me lo hace. Así que muchas gracias. Que viene después de eso, No nos llame que yo lo Nosotros llamo. lo llamamos. Entonces la gente dice, sí, pero también hay nuevos puestos de trabajo. Sí, pero ¿quién piensa en... Claro, los pero que- está la persona que ha hecho toda su vida lo mismo. y que les Exacto. va a costar tener. Ahí viene Vi como una Esto especie lo que va a de- ayudar es una transición para que aceptes lo que no puedes controlar. Tú no tienes el control de la realidad. Bueno, finalizando ya la entrevista por la hora, Carlos Luis, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿Dónde las personas que nos escuchan de provincia, por ejemplo, y que no están acá en Guayaquil, cómo lo pueden Mira, adquirir? Personas que están en provincia, buscalibre.com. Ya. Una opción, primera opción. Luego, en mi link, en Instagram, @CarlosLuisAndrade oficial, o en @DescubreVi, en el link de ese Instagram hay un link que también lo puedes comprar y te lo envían dentro del Ecuador. Si Ok. estás en Estados Unidos, en Europa, Amazon. ¿Amazon? Si Ya quieres, estás en Amazon, sí, Ok. si quieres una versión digital, está en Amazon también. ok. Estás en todas las plataformas, qué bueno. Latinoamérica busca libre. Ok. Ayer lo han comprado de México, me decían Qué bueno. que lo han comprado de México, lo han comprado de Venezuela. Pocos, pero lo están comprando de otros países. Y aquí en Guayaquil. Librería Española. Ok. Librería Española, puedo nombrar los Sí, Río sí. Centro, Seibo, Perfecto, Entre Ríos, están ahí. Norte, El Dorado, también hay librería española.
por lo pronto. Actualmente ahí está el stock. Sí, The Owl, que es una librería en Quito, Paseo San Francisco, y Puerto Viejo 6 de diciembre en el bar. Voy a estar mañana en Puerto Viejo en el bar 6 de diciembre, que es un bar tradicional. Ellos son los padres del corviche, tal cual lo concebimos ahora. Me envías la dirección para ir la próxima vez. Parque Central. ¿Allá? Ahí se dice, cuenta la historia, porque el ceviche se lo hacía horneado, Sí, pero sí, sí. el ceviche tal cual lo conocemos, Horneado. ahí por primera vez. Vamos a estar presentando mañana, 6 de la tarde, martes 29. Vas a tener entonces una presentación, Sí, hablar, un compartir. conversatorio. Qué bueno, qué bueno. Chévere. ¿Precios? ¿Podemos hablar de El precios? precio está en $23 en primera fase. Ya. O sea, a ver, entiendan que en primera fase el libro tiene un costo Claro, por Claro, sí, la sí. cuestión del desarrollo. que es el costo del tiraje mercado también. también. Sí, sí, claro. Pero en segunda fase la idea es que sea un libro que más asequible. que económicamente. pueda tenerlo cualquiera. Incluso la idea mía es llegar a jóvenes vulnerables, de sectores vulnerables, para que puedan tener eso. Chéverísimo. Muchísimas gracias, Carlos Luis Andrade. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, primera vez en esta cabina, pero ya muchísimo tiempo de cosas que pasan. Pues Carlos Luis fue parte fundamental de este inicio de este programa y como siempre lo digo, ¿no? Ese curso de coaching que diste. Te cambió la vida. Me cambió la vida. Hay un desbloqueo total. Así que síganlo en redes sociales. ¿Cuándo vas a dar el siguiente curso? Hay mucha gente que está interesada. Gente de Estados Unidos me ha escrito. Ahora, por lo pronto no, Ya, por lo pero menos vamos con el estamos libro. con Sí, eso. sí. Seguramente vamos a iniciar un programa online que es una especie de club de lectura, en donde van a tener el libro, un curso que se llama El Método Estoico y el acompañamiento durante 2 meses. Gracias, Gino Bueno, Escobar, también por un haberme gusto, acompañado el día de gracias. hoy. Y bueno, con Hipoteca Pacífico bajamos tanto la tasa que ahora comprar una casa es alcanzable para todos, con una tasa de 7.5% hasta $500,000 en el mejor plazo de hasta 20 años y con 3 meses de gracia. Banco del Pacífico, simplemente el mejor. Me estoy despidiendo. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Se despide Katy Espinosa, también en compañía Gino hoy Escobar, de un Gino gusto. Escobar y de Carlos Luis Andrade. Sí. Nos vemos el día de mañana.